Pues muy bien, ahí está el título. El significado de la cruz, sacrificio y victoria de Jesús. Quiero decirte que para algunos la cruz es un amuleto para la buena suerte, pero para otros es el simbolismo del cristianismo. La cruz más bien representa el símbolo de nuestra salvación, pero también representa la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte. Podemos ver la cruz colgada frente al parabrisas de algún automóvil, muchos de ustedes pueden ver, los taxistas muchas veces llevan un rosario ahí con una cruz. También podemos ver la cruz en las paredes de las casas. Yo en lo personal, hace algunos años, antes de convertirme, un amigo muy querido que partió con el Señor también por una enfermedad de cáncer, yo hacía negocios con él en Nueva York y él me regaló una cruz grande, muy bonita. Era una cruz muy especial porque el rostro del Señor Jesucristo había sido pintado a mano por un artista neoyorquino. Así que esa cruz yo la apreciaba mucho porque me la dio este amigo tan querido mío, pero cuando yo me convertí y entendí lo que Cristo había hecho en mi vida, pues me quedé con la cruz, pero retiré el cuerpo. Y algunos que se conectan por Zoom, a veces cuando yo me pongo ahí, ustedes pueden ver esa cruz, ahí está en mi cuarto. ¿Sí? Pero para mí es simplemente un símbolo de lo que Cristo hizo por mí en esa cruz, pero no tiene ningún poder, es solamente un símbolo. Porque a veces tú y yo podemos ver la cruz alrededor del cuello de la gente, podemos verla a lo mejor en un anillo, o podemos verla en las bolsas de las personas, quizá en un llavero. Y esas personas muchas veces creen que esa cruz es un amuleto de la buena suerte. Por ello debemos entender que no es ningún amuleto para la buena suerte, sino un objeto que lleva el mensaje más profundo que el mismo mundo haya escuchado. En el video que hace un momento vimos y que tal vez ustedes no escucharon bien, este hombre le pregunta al pastor si cree en Jesucristo. Y él le responde: soy pastor. Pero él no se queda con eso, sino que le dice: yo no te pregunté eso, te pregunté si crees en el Señor Jesucristo. Y después de este diálogo, finalmente el pastor afirma que sí. Pero el anciano lo confronta y le dice: la cruz está manchada con sangre, es dolorosa, ama, perdona y le dice algo muy importante: exige. Y después le vuelve a preguntar: ¿qué exige? Y el anciano le responde: que profesemos la verdad a este mundo caído. Y te quiero decir que finalmente, si tú entiendes estas últimas palabras, pues ya entendiste toda la predicación, ya te puedes ir. No, realmente la pregunta es si tú crees. Porque después, cuando le dice sí creo, él le hace otra pregunta: si crees, ¿qué harás al respecto? Y esa pregunta sigue siendo para ti y para mí. Por eso el día de hoy vamos a ver, como dice ahí el título de la predicación, el significado de la cruz y ese sacrificio victorioso que hizo el Señor Jesucristo en ella. Pero la pregunta es: ¿cómo pudo el Señor Jesucristo decidir ir a la cruz? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue que Él lo hizo? Y bueno, hay un pasaje que quiero compartir contigo. Ahí está, Filipenses 2, del 6 al 8. Fíjate bien en este pasaje importante, dice: el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si tú observas con mucho detenimiento el pasaje, nos puede enseñar un proceso con el cual tú y yo podemos aprender lo que el mismo Señor Jesucristo hizo. Y lo que el Señor Jesucristo hizo fue obedecer. Así que en este proceso dice ahí en su palabra que no se aferró a sí mismo como Dios. No se aferró. Y nosotros, hermanos, muchas veces nos aferramos a nosotros mismos. Por eso en la segunda parte dice que Él se despojó a sí mismo de su investidura de ser Dios. Y la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo nos dice: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. El Señor Jesucristo nos está mostrando la manera de cómo quiere que nosotros nos comportemos. Lo primero es no aferrarnos a nosotros mismos. Cuando tú te convertiste o antes de que tú te convirtieras, te seguías aferrando a tu viejo hombre. Y ayer que estábamos en matrimonios, yo les decía que sí, finalmente muchos de nosotros hemos hecho cambios en nuestra vida. Y cambios para bien, pero todavía nos falta. A veces nos queremos seguir aferrando a lo que éramos antes, cuando la palabra de Dios dice que tú y yo somos nuevas criaturas. El Señor se despoja a sí mismo y nos dice a nosotros, ¿sí?, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y le sigamos cada día. Tercera cosa que el Señor Jesucristo hizo: se humilló. ¿Cómo fue que se humilló el Señor Jesucristo? Al despojarse de ser como Dios, Él se humilla para ponerse al nivel tuyo y el mío. Él bajó de su trono celestial y vino a esta tierra, se encarnó. Finalmente, ¿verdad?, una virgen elegida fue la que realmente lo procreó. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos conocer a Dios físicamente. Así que Él se humilla y se hace un ser humano. Y cuarto, se propuso a sí mismo servir, porque dice que tomó forma de siervo. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: yo no vine para ser servido, vine para servir. Y quinto, dice ahí que obedeció hasta la muerte, aún sabiendo el sufrimiento que le esperaba. Prediqué hace algunas semanas el jardín de Getsemaní, lo que sucedió ahí. El Señor Jesucristo casi sudaba como gotas de sangre, porque sabía el sufrimiento cruento que iba a sufrir en unas horas. Y Él dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú quieres. La pregunta es: ¿qué tan obedientes somos nosotros? Si cada uno de nosotros estaríamos dispuestos a obedecer a Dios en cualquier cosa que Él nos pidiera. Porque a veces, hermanos, la obediencia duele. La obediencia no es fácil, lo podemos ver en la vida del Señor Jesucristo. Por eso, en esa obediencia que el Señor Jesucristo hizo, concluye con este pasaje de Juan 19:17 que dice: y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Ahí es donde el Señor estaba culminando su obediencia al Padre Celestial. La obediencia de Jesús fue verdaderamente sorprendente, fue admirable. Su decisión es un gran ejemplo para la vida de cada uno de nosotros. Su humildad debe de ser imitada por nosotros. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo que aprendiéramos de Él, porque Él es manso y es humilde de corazón. Haciendo un poquito de historia, tal vez te interese saber que la idea del uso de la cruz por parte de los creyentes no inició con el Señor Jesucristo. La cruz no la inventaron los hebreos, la cruz no la inventaron los griegos, tampoco la inventaron los judíos.
La cruz inició con un pueblo que le decían los bárbaros, y este pueblo se ubicaba prácticamente al fin del mundo, al norte de Europa, en los límites del mundo, dice la historia, y dice también que era una raza muy inculta. Esa gente inventó la idea de perseguir y ejecutar a los individuos mediante una cruz. Y esta cruz que fue inventada por ellos, a la persona que era crucificada tenía que padecer el mayor tiempo posible para que esa persona pudiera experimentar el sufrimiento más grande y más extremo que un ser humano podía soportar. Porque en realidad, si tú y yo nos ponemos a pensar, en la actualidad no hay un solo instrumento que iguale el dolor que producía la cruz. De manera que para los judíos la idea de la misma crucifixión era algo espantoso. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, por el dolor de verdad inhumano que podía producir el hecho de que una persona estuviera crucificada. Y segundo, porque según la ley judía, cualquiera que fuera crucificado o colgado en un madero era maldito delante de Dios. Cuando Jesús estaba delante de Pilatos, aquellos que deseaban su muerte querían que muriera utilizando, como los bárbaros, la forma más extrema de sufrimiento. ¿Saben? En ese momento, cuando ellos decían crucifícale, podían haber dicho que lo degüellen o que lo atraviesen con una lanza, pero no, era tal el odio de todas esas personas que querían que el Señor Jesucristo sufriera como una persona maldecida. Por eso es que ellos gritaban, crucifícale, crucifícale. Y es interesante saber que después de muchos años, el símbolo del cristianismo llegó a ser una cruz, no un crucifijo, una cruz. Ya que un crucifijo es una cruz con Jesús clavado ahí en esa cruz o pegado. Pero nosotros miramos a la cruz viendo la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros no usamos los crucifijos, usamos la cruz como la que ustedes pueden ver de aquel lado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo venció a la muerte. Él ya no está ahí, la cruz está vacía, el Señor Jesucristo está vivo. Así que nosotros miramos con sencillez a esta cruz, consideramos un símbolo de nuestra fe cristiana. Y si usted piensa en eso, verá que es algo verdaderamente sorprendente, ya que el propósito de la cruz lleva en sí dolor, lleva vergüenza, lleva sufrimiento y también lleva muerte. Esa es la razón de ser de la cruz. Sin embargo, desde el punto de vista divino se trata de un símbolo de salvación y de vida eterna para ti y para mí, porque si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en esa cruz, entonces nosotros seguiríamos siendo esclavos de nuestros delitos y pecados. Vamos a recordar lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. Déjeme recordarle esta parte. Nicodemo, si ustedes recordarán, era un maestro de la ley y estaba queriendo entender lo que era su salvación, porque el Señor Jesucristo le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Pero después el Señor Jesucristo le dice estas palabras, y ahí en ese momento le estaba anunciando a ese maestro de la ley la forma como él iba a morir. Y le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Había una necesidad, que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tal vez en ese momento yo quisiera pensar, ¿qué estaba pasando por la mente de Nicodemo? Nicodemo era un maestro de la ley, así que entendía perfectamente lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, porque el Antiguo Testamento ya había sido escrito. Y en Números capítulo 21:9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
Ese simbolismo, esa metáfora que el Señor Jesucristo estaba utilizando, es exactamente lo que nosotros, hermanos, podemos meditar profundamente. Quien nos picó a nosotros fue el pecado. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no miramos esa cruz, vamos a morir. El pueblo de Israel cayó. Ahora sí, el Señor estaba molesto con el pueblo de Israel porque era queja tras queja. Le molestaba el maná, ya no les gustaba el maná, no les gustaba estar caminando por el desierto. Se quejaban de Moisés, se quejaban de Aarón, hasta que ahora sí que le colmaron el plato al Señor, a Dios. Y entonces Él les envía estas serpientes y comienzan a matar al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Después el pueblo de Israel le dice a Moisés: por favor, Moisés, ora a Dios para que nos quite estas serpientes porque estamos muriendo. Y dijeron: hemos pecado en contra de Dios. Hemos pecado, ahora entendemos que hemos pecado en contra de Dios. Por favor, dile que ya quite estas serpientes. Así que Dios le da la orden a Moisés y hace la serpiente. Y la persona que veía, que era picada por la serpiente venenosa, y veía a la serpiente de bronce, que quiere decir juicio, en ese momento la persona se salvaba, vivía. Entonces ahí están las dos cruces, la de la serpiente y la del Señor Jesucristo. Hoy en día, si tú miras la cruz del Calvario, también te vas a salvar. Por eso dice en el pasaje anterior: para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Por eso la pregunta que le hace el anciano al pastor es: ¿crees en el Señor Jesucristo? El canto que estaban haciendo mis hermanos es: creo en ti, creo en ti. Y ese es el punto del día de hoy: creer. El Señor Jesús busca la salvación de cada uno de nosotros. Por eso se dio a sí mismo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para poder evitar los efectos mortíferos del pecado. La crucifixión, queridos hermanos, no fue algo que el Señor Jesucristo haya buscado. No es algo que tampoco hayan inventado los romanos o los judíos o todos los que se le oponían al Señor Jesucristo, como todos esos fariseos religiosos. Fue algo que Dios planeó. Y no lo planeó en los 33 años y medio que el Señor Jesucristo vivió aquí en esta tierra. Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Cuando Pedro hace su primera predicación a la iglesia primitiva, ahí les recuerda algo muy importante que tú y yo debemos tratar de entender. Dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, en ese sermón, en el cual fue un sermón glorioso por parte de Pedro, te quiero decir por qué: porque más de 3,000 personas se convirtieron en ese día. Hubo milagros maravillosos, ¿no? Como el hecho de que ahí se vio lo que era la traducción simultánea, porque Pedro predicaba, ¿verdad?, en su idioma original, pero había medos, persas, judíos, griegos, y todos oían en su lengua natal. Fue un milagro maravilloso. Dice aquí: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Y ahora observa lo que dicen los versículos 23 y 24. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24 dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esa es la victoria maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero te quiero decir que todo esto estaba en la mente de Dios. No fue algo que se haya dado por casualidad. Antes del comienzo del tiempo, antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había planeado. No fue culpa ni de los judíos ni de los romanos. Fue Dios mismo el que organizó todo.
Déjame leerte un pasaje que tal vez te siga dando a entender lo que significa esa cruz de la que hemos estado hablando esta mañana. Dice Romanos 3:23, muchos de ustedes se saben solamente una partecita de memoria. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta parte importante en donde el problema fundamental del ser humano, ¿sí?, es precisamente el pecado. Le quiero pedir a Gonzalo que prende los ventiladores, sí, porque veo que están un poquito acalorados. Sí, dice aquí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Así que todos, hermanos, todos hemos pecado. Así que, ¿estamos separados de la gloria de Dios? Sí. Pero aquí la palabra de Dios dice que hemos sido justificados por un precio. ¿Te costó algo? Dice aquí gratuitamente. Y una palabra maravillosa que repito yo todas las mañanas en los devocionales que les escribo es gracia. Gratuitamente por su gracia. Esto es que Dios está haciendo algo por nosotros sin costo alguno. Dice aquí mediante la redención, que quiere decir que Él nos rescata por su gracia salvadora. Esa redención que es en Cristo, porque Cristo mismo fue el que nos rescata por medio de su preciosa sangre. Dice el 25, a quien Dios puso en la cruz como propiciación, o te lo podría cambiar por otras palabras, como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, o sea, el perdón de tus pecados y los míos, o sea, la justicia de Dios a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si pudiéramos ver 3 puntos rápidamente de este pasaje que tú estás viendo, el primero es que todos pecaron, ese es el problema, y el pecado te separa de Dios. Número 2, la consecuencia del pecado es esa separación que podría ser una separación eterna, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y la solución cuál es? La solución es la cruz, que es la justificación gratuita mediante la redención. Esto es el rescate por la fe en la sangre de Jesús como pago por nuestros pecados. La vez pasada prediqué sobre la sangre de Cristo. Y esa sangre te cubre, te protege. Y te quiero decir, la gente sigue preocupada porque volvió a pecar, pero te quiero decir, hermano, te vuelvo a repetir, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue una vez y para siempre, porque Él ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y aunque parezca extraño, te quiero decir que no necesitas estarle pidiendo perdón por tus pecados, ya los perdonó. Lo que necesitas es algo más, arrepentirte y cambiar tu mente. Eso es lo que necesitas. Dice Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Y nuevamente hay una condición, al que es de la fe en Jesús. La Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cada uno de nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. La semana pasada vi Ezequiel 18 que dice que el alma que pecare, esa morirá. Desde el Antiguo Testamento estaba determinado, el alma que pecare, esa morirá. Y Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. La pregunta que tú y yo deberíamos de hacernos es, ¿cómo podría este Dios que es justo y que es santo perdonar y declarar inocente a una persona que es culpable de pecado?
Una persona que, como lo decía en la ilustración de la mujer que tenía 20 años de cristiana, que desde niña era cristiana, pero que tenía 20 años con el mismo pecado, y todos los días en la mañana cuando se levantaba le prometía a Dios que no iba a caer en la tentación, y cuando llegaba en la noche nuevamente se ponía a pedirle perdón a Dios porque había vuelto a caer en la tentación. Y yo les dije, muchos de nosotros nos reflejamos en esa ilustración. ¿Cómo Dios pudo habernos perdonado siendo tan injustos y siendo tan pecadores? Pecamos una, otra y otra vez en contra de Él. Y hay una sola respuesta. La respuesta es la cruz. Esa es la respuesta. Dice Colosenses 2:14. Por eso a mí me emociona tanto predicar la palabra de Dios, porque me da tanto ánimo, tanta motivación para poder saber que tengo una esperanza maravillosa, mi salvación. Dice Colosenses 2:14-15: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Tus pecados y los míos están registrados. Así que el resultado de tus pecados y los míos es la muerte. Había un acta que era contraria a nosotros antes de conocer del Señor Jesucristo. ¿Qué hicieron con esa acta que era contraria? En donde estaban anotados cada uno de los pecados que tú y yo cometimos. Esta palabra dice que por medio de la cruz se anuló esa acta de decretos que había contra de nosotros y que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándole en la cruz. ¿Se acuerdan que yo le dije por qué nosotros estamos juntamente crucificados con Él? ¿Sí? Porque nuestros pecados ahí estaban. Parte de ti estaba ahí en esa cruz del Calvario. Esta acta que era contraria a ti fue clavada ahí en la cruz del Calvario. Y es donde el Señor Jesucristo al tercer día despoja a los principados, potestades y los exhibe públicamente, diciéndole al diablo: triunfé sobre la muerte, y la muerte no se enseñoreará jamás de mí. Así que esa lista de delitos había sido borrada. Porque te quiero decir que cada vez que se crucificaba a alguna persona en el Antiguo Testamento, tenían que poner el acta clavada ahí. Y lo podemos ver que fue lo que dijeron del Señor Jesucristo. ¿Cuál era el acta que podemos decir que estaba ahí clavada? Dice: y pusieron sobre su cabeza su causa. Ahí estaba la causa por la cual estaban crucificando al Señor Jesucristo. Ese era el acta. Y ahí está. Y estaba escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Esa fue el acta. Eso fue la causa por la cual el Señor Jesucristo fue crucificado. Los pecados de todos fueron puestos en la cruz del Calvario, a la cuenta del Señor Jesucristo, en nuestro lugar. Así que Cristo tomó nuestro lugar y nos garantizó a ti y a mí, querido hermano, la vida eterna. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Cuando el anciano le vuelve a hacer la pregunta al pastor: ¿y si crees? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sigue? Si tú y yo, hermano, hemos creído, ¿qué necesitamos hacer? Él le dijo: hay que proclamar el evangelio a este mundo caído que vive en la oscuridad. Y se me ocurrió ponerte un pasaje en donde tal vez es uno de los libros que a los niños les gustan mucho, Jonás. Les gustan porque pues se piensa que estuvo adentro de una ballena durante 3 días, ¿no? Y han hecho caricaturas y han hecho historietas de esto, pero te quiero decir que esto es algo muy serio, porque a Jonás se le dio la orden de predicar el evangelio. ¿Y sabes qué? Desobedeció a Dios, quiso esconderse de Dios. Y esto fue lo que pasó después de que él fue vomitado por el pez
y en donde Dios no quitó el dedo del renglón, le dijo: tienes que ir a predicar a Nínive. Y dice: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Es impresionante este libro de Jonás, porque te quiero decir que además lo hizo de mala gana. De hecho, él no quería que se salvara Nínive. Después del tiempo que él predicó, ¿saben qué hizo Jonás? Se subió a una montaña para ver la manera de cómo Dios destruía la ciudad. Y se dice que es un libro inconcluso, porque la verdad es que termina así muy pronto y ya no como que nos quedamos de a 6 para saber qué fue lo que pasó. Pero pasaron muchas cosas, te recomiendo que lo leas. Así que, si tú, hermano o hermana, has creído en Jesús, es tiempo que hagas algo. Es tiempo que te levantes, que tomes en serio la misión de Dios para tu vida y proclames al Cristo crucificado, a ese Cristo del que hemos estado hablando toda esta mañana, y que el próximo viernes estaremos escuchando las 7 expresiones que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Déjame platicarte para terminar una ilustración. Se cuenta que hubo un incendio en el bosque y todos los animales huían de ese incendio. Así que, a diferencia de todos los animales, había un pequeño colibrí que, en lugar de ir en contra de donde estaba el incendio, él iba y pasaba por encima del león una y otra vez, hasta que en un momento el león le pregunta al colibrí: oye, ¿qué estás haciendo? Dice: te vas a morir, te vas a quemar. Y dice: no, dice, yo lo que estoy haciendo es ir al agua, tomo con mi pico agua y voy a apagar el incendio. ¿Y saben qué le dijo el león? Estás loco, no vas a poder apagar el incendio, es muy grande, ve cómo todos estamos huyendo. Y le dijo el colibrí algo: este bosque me ha dado de comer por mucho tiempo y yo no quiero que desaparezca, y yo voy a hacer todo lo que yo pueda para poder apagar ese incendio. ¿Y saben qué pasó? Dice esta fábula que todos los animales escucharon lo que el colibrí dijo y dijeron: tiene razón, salvemos al bosque. Y entonces todos se pusieron de acuerdo para poder tratar de apagar el incendio del bosque. Y cuando todos estaban en el mismo pensar y en el mismo sentir, Dios envió un chaparrón y apagó el bosque, apagó ese incendio que estaba en el bosque. Así que, ¿cuál es la conclusión de esta ilustración? Hermano, no mires lo grande que es la obra de Dios. Cuando yo pienso que hay más de 2,000 millones de personas que jamás han oído hablar del Señor Jesucristo, me siento como el colibrí, en donde dice: va a ser imposible que todos escuchen el Evangelio de Cristo. Pero te quiero decir, tú haz lo que tienes que hacer y Dios va a hacer lo que tiene que hacer, como lo hizo en este bosque. Así que ojalá que esta palabra que has escuchado pueda ser una palabra que te motive a poder seguir adelante, que te motive a hacer algo. Si has creído en el Señor Jesucristo, ¿qué necesitas hacer? Proclamar el Evangelio. Así que inclina tu rostro un momento y te pido que ores para que, si en este momento de tu vida, hermano, hermana, tú no has hecho nada, entonces parecería ser que este sermón del Señor Jesucristo es solamente un sermón más que se presenta en una Semana Santa, en donde la gente lo escucha, pero sigue todavía de la misma forma. Yo espero que este año, como se los he dicho en varias ocasiones, sea el mejor año de tu vida. Créelo, porque el único que lo puede hacer es Dios.
Así que vamos a orar, hermanos, para que Dios nos motive a poder seguir adelante, para que el Señor nos motive a seguir trabajando en su obra, para que el Señor nos motive a seguir predicando el Evangelio a un mundo caído, un mundo que vive en oscuridad, para que nosotros podamos brindarles la luz que necesita cada persona, cada hombre, cada mujer, cada familia que se está destruyendo, cada persona que es adicta, alcohólica, fornicaria y tantas cosas que podemos ver a lo largo de este mundo caído. Que cada uno de nosotros, hermanos, podamos voltear a esa cruz para poder ver lo que Cristo hizo por ti y por mí. Padre bendito, Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu alabanza, Señor, porque nos motiva a poder seguir adelante, a poder entender con claridad lo que tú has hecho por nosotros al haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar, para derramar su sangre y que esa sangre cubriera cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero ahora, Padre, que somos tus hijos, ahora que somos salvos, no nos dejes solo así, Señor. Levántanos para que si de gracia hemos recibido la salvación, de gracia podamos proclamar tu evangelio para que otras personas te puedan conocer y puedan cambiar y transformar sus vidas. Pon en el corazón de cada uno de mis hermanos ese anhelo y ese deseo de poder seguir adelante en sus vidas, pero no dejando de proclamar el evangelio de la salvación, el evangelio de Cristo. Oramos a ti en esta hermosa mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.